Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos.
Hola, buen día a todos en otro capítulo del Comité de Residentes de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Le damos la bienvenida a un residente actualmente de segundo año del Hospital General de Zona 2A de Troncoso, el doctor Eduardo Rodríguez Puente, el cual nos va a dar el día de hoy el tema de cetoacidosis diabética. Doctor, muchísimas gracias por este aporte y pues bueno, el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, antes que nada me presento con todos ustedes. Muy buen día, soy el doctor Eduardo Rodríguez Puente, soy médico residente de segundo año de la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas y pertenezco al Hospital General de Zona 2A Troncoso pues, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Agradezco antes que nada a la sociedad y agradezco al doctor Héctor Rojina por esta invitación a la ponencia de cetoacidosis diabética y pues bueno, vamos a empezar. Un poquito nada más me presento de mi currículum para que me conozcan un poco. Hice la carrera de médico cirujano en la Universidad de Anáhuac, una especialidad en bienestar y salud corporativa, una maestría en dirección y administración de instituciones de la salud, de igual mismo egresado de la Universidad de Anáhuac y pues como ya mencioné, residente de urgencias en el Hospital de Troncoso. Y pues bueno, vamos a empezar a ver esta ponencia, esta patología que personalmente me gusta bastante porque realmente representa un reto para el médico de urgencias, sobre todo en el momento de que el paciente llega al servicio, al área de triage. Recordemos que prácticamente todas las enfermedades que son de carácter de urgencia, entre más tiempo te tardes en detectar o identificar la sintomatología del paciente, más se va a elevar la mortalidad y pues bueno, la cetoacidosis diabética no se queda atrás. Entonces, nada más quiero mencionarles un poquito de estadística, una estadística que nos da la OPS. Fíjense, la diabetes afecta a 62 millones de personas en las Américas y cada año va aumentando. Esta estadística es del 2022. Ahora fíjense acá, nos comenta que desde el 2014, 62 millones de personas eran diabéticas y se estima que para el año de 2040 vamos a tener un aproximado de 109 millones de personas. El costo es algo que de verdad impacta y sobre todo a un país como México, ¿no? Porque realmente, pues sufrimos de economía y más que nada la destinada para la salud. En 2014 se estimaban 383 mil millones para gastos de salud asociados a la diabetes y se estima que para el 2040 esto va a aumentar aproximadamente a 446 millones. Ahora acá nada más para reconocer un poquito de introducción hacia la diabetes, recordar que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en donde afecta a las células beta del páncreas. Es una enfermedad no prevenible, principalmente en pacientes jóvenes, niños por debajo de los 18 años. Afecta al 5 al 10% de la población. No conocemos aún factores de riesgo asociados a la diabetes tipo 1. Se cree que puede llegar a ser genético. Y del otro lado tenemos a la diabetes tipo 2 más común, 90-95% más común, y factores de riesgo asociados como al estilo de vida, a la dieta, a la falta de actividad física, se asocia a la historia familiar y pues bueno, como siempre, al tabaquismo, ¿no? Entonces, nada más por mencionar, hacer un poco de publicidad, recordar, el Día Mundial de la Diabetes es el día 14 de noviembre. Hay que tener mucha conciencia con esto porque realmente los pacientes con diabetes, sobre todo aquí en México, no están acostumbrados a darse una atención médica. Nosotros vemos al paciente diabético ya cuando tiene complicaciones, ya cuando llega con pie diabético, cuando llega con la cetoacidosis diabética, cuando ya llega complicado. Y realmente existe un término que personalmente a mí no me gusta tanto, el que llaman tratamiento con autocontrol. Realmente aquí en México un tratamiento con autocontrol es muy difícil, a menos de que el paciente sea muy estricto, no estoy diciendo que no se pueda, pero a menos de que el paciente sea muy estricto con la parte de la dieta, la actividad física y pues el estilo de vida, ¿no? Entonces, bueno, ya como parte también de la introducción, quiero mencionarles los objetivos de esta clase.
Vamos a recordar un poquito la fisiología de la síntesis de la glucosa y características generales de la diabetes, que pues bueno, ya comencé a abordar un poco sobre eso. Vamos a abordar un poquito sobre las generalidades clínicas fisiopatológicas de la cetoacidosis. Me gustaría también comparar las guías más importantes de la cetoacidosis, que recordemos que son las guías británicas y las guías de la ADA, y vamos a repasar por último el tratamiento y el manejo adecuado que se otorga o se debería de otorgar en el servicio de urgencias, ¿vale? Como definición, pues bueno, la ADA dice que la cetoacidosis diabética es una de las complicaciones de inicio agudo y grave que se caracteriza por una triada clásica, que es la hiperglucemia, la acidosis metabólica y la cetonemia. Ahora, la Asociación de Diabetes Pediátrica nos refiere que la cetoacidosis diabética es una triada ya con valores en donde incluye la glucosa al azar. Recordemos que aleatoria es una glucosa tomada en cualquier momento del día, que sea por arriba de 250 miligramos por decilitro, un pH mayor de 7.3 y un bicarbonato sérico menor de 15 miliequivalentes sobre litro. Ahora, la sociedad británica nos comenta que bueno, el acrónimo en inglés, Diabetic Ketoacidosis. Bueno, recordar, la sociedad británica nos comenta que la definición de la diabetes, según sus siglas, la D de glucosa en sangre por arriba de 11 milimoles por litro y la K de ketosis por una concentración sérica más de 3 milimoles por litro y cetonuria, dos cruces en tierra reactiva de orina. Y la A de acidosis, en donde nos menciona que el bicarbonato debe ser por debajo de 15 milimoles por litro o un pH venoso menor de 7.3. Si comparamos estas tres guías, realmente nos están comentando, pues, cosas parecidas. Al ratito vamos a ver un poco de las diferencias entre los criterios diagnósticos de cada una de estas guías, pero básicamente es lo mismo. Ahora, nada más me gustaría dar una definición personal, porque creo que es muy importante mencionar que la cetoacidosis diabética es una complicación de la diabetes, una complicación aguda de una de las dos complicaciones, bueno, tres complicaciones agudas de la diabetes, que en parte de la definición debe de mencionar que es una patología reversible, pero si no se trata de forma oportuna, puede llegar a ser letal. Entonces, son características bastante importantes que deberían estar en esta definición de la ADA y de la Sociedad Británica. Bueno, un poquito de antecedentes históricos. En 1800, pues bueno, se describió por primera vez lo que se llamaba coma diabético. Nos vamos más para adelante, por ejemplo, en 1870, 1880, se describió por primera vez la respiración característica de los pacientes con cetoacidosis, que es la respiración de Kussmaul. Recordar que es un mecanismo compensatorio por el estado acidótico del paciente. En 1923, vean, este es un dato bastante curioso y bastante padre, porque en 1923 la incidencia o la mortalidad de pacientes con cetoacidosis era por arriba del 95%. Con el paso del tiempo y tras la intervención farmacológica, se ha demostrado que la mortalidad actualmente, o por lo menos hasta el 2019, la mortalidad cayó al menos de 1%. Claramente, esta mortalidad puede aumentar si estamos, por ejemplo, hablando de un país no desarrollado o un país en vías de desarrollo. Claramente, esta mortalidad puede variar. ¿Por qué? Porque recordemos que en algunas instituciones no tenemos los insumos adecuados, no tenemos la infraestructura adecuada. Entonces, realmente esta mortalidad puede verse variable. Bueno, en 1923 claramente se describió el primer tratamiento de la cetoacidosis y en 1971 se introdujeron por primera vez los protocolos de las dosis de insulina. Entonces, vemos cómo es un periodo bastante largo de más de 200 años en donde estamos todavía en ese periodo de investigación y en ese periodo de tratamiento para nuestros pacientes.
En la epidemiología, la mortalidad en países desarrollados es del 1%, como les comentaba, pero en países de desarrollo ya aumenta a un 3 a un 15%. Tenemos unas estadísticas en donde nos dice que de 16 millones de pacientes que son diabéticos, pues ingresaron en 2016 a unidades hospitalarias. De estos, 9.7 por 1.000 habitantes llegaron con una crisis hiperglucémica, llámese cualquiera, y en el 8.8 por 100.000, por 1.000 habitantes, se diagnosticó cetoacidosis diabética. Entonces estamos hablando de una incidencia bastante alta en estos pacientes por las complicaciones glucémicas. Ahora, en estas mismas estadísticas, nos refiere que estos pacientes tuvieron un tratamiento ambulatorio en el 8.1%, tuvieron un tratamiento hospitalario, una disculpa aquí, es un tratamiento intrahospitalario, lo tuvieron el 85% de los pacientes, y acá la mortalidad fue de menos de 0.1%. Aquí igual, una disculpa, es mortalidad, ¿vale? Estas otras gráficas nos muestran la incidencia de la cetoacidosis diabética de acuerdo al grupo de edad y de acuerdo a la raza y de acuerdo al sexo. Fíjense bien que es más incidente en pacientes del sexo femenino, es más también incidente en pacientes de raza negra, no hispánicos, y la edad más común de presentación fue por arriba de los 50 años. Lo que nos interesa aún más, pues aquí en México se dice o se ha establecido que es la quinta causa de hospitalización más frecuente y tiene un promedio más o menos de 12 días de estancia intrahospitalaria. Y las complicaciones más comúnmente presentadas en los servicios de urgencias era el edema cerebral y el desequilibrio hidroelectrolítico en un 0.65 a un 3.3%. También tenemos estas gráficas en donde nos muestra que una de las complicaciones o la complicación más frecuente que se llegó a presentar en estos pacientes que ingresaron a urgencias fue de 1.900 casos, de un total de 10.313 casos. Ahora vemos, la cetoacidosis fue la tercera complicación o el tercer motivo de ingreso a las unidades hospitalarias. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se asocian a la cetoacidosis diabética? Como número 1, el tabaquismo en un 36.4%. Realmente es muy alto. Actualmente ya se sabe que el tabaquismo es factor de riesgo y predisponente para múltiples enfermedades. El sobrepeso por arriba de 25 kilogramos metro cuadrado, el sedentarismo, una hemoglobina glucosilada descontrolada, hipertensión arterial y dislipidemias o hipercolesterolemias, ¿ok? Y los factores predisponentes que se nos pueden asociar a la cetoacidosis diabética son pacientes que tienen mal apego al tratamiento, que precisamente son los que les comentaba al principio de la sesión, que mencionan que están en autocontrol, sin embargo, les tomamos laboratorios, les tomamos hemoglobinas glucosiladas, les hacemos controles y realmente vemos que pues el autocontrol no es muy certero y no está siendo muy efectivo en ese paciente. Ahora, ¿por qué el paciente comenta que no se siente mal y todo? Porque recordar que la diabetes hasta cierto punto es una enfermedad silenciosa, ¿ok? Que no nos va a dar síntomas tan característicos y tan predominantes en un paciente para que ellos digan, sí, voy a recibir atención médica. Algunas otras factores predisponentes, las infecciones recurrentes, sobre todo a nivel de vías urinarias, dieta inadecuada, otras comorbilidades, por ejemplo, obesidad, por ejemplo, hipertensión arterial, la cirugía, hospitalización prolongada y, pues, como ya les comenté, pacientes con obesidad. Vamos a pasar a esta parte, es, pues, creo yo, de las partes más bonitas de la cetoacidosis e incluso de cualquier enfermedad, toda la parte de la fisiología y la parte de la fisiopatología. ¿Por qué digo que es una de las partes más bonitas? Porque realmente, si conocemos lo que siempre decimos, si conocemos la fisiopatología de la enfermedad, podemos conocer parte o la mayoría del tratamiento de ciertas patologías. Entonces,
Pues bueno, recordar que el páncreas está dividido, o las células pancreáticas están divididas en dos tipos, en los islotes de Langerhans y los acinos pancreáticos. Entonces, en esta imagen podemos ver los islotes de Langerhans que se dividen, obviamente, cada una en diferentes tipos de células, y alrededor se encuentran los acinos pancreáticos, que tienen sus conductos principalmente hacia el interior del tubo digestivo. ¿Ok? Los islotes de Langerhans, aproximadamente tenemos 1 a 2 millones de islotes, y se van a componer de células alfa, células beta, células gamma, perdón, células beta, células alfa, células delta y células PP. Ahora, las más comunes son las células beta, son las que más abundan en un 60%. ¿De qué se encargan las células beta? Pues de producir lo que conocemos como insulina y amilina. Las células alfa aproximadamente en un 25%, que se encargan de la producción de glucagón. Las células delta de una producción de somatostatina aproximadamente en un 10%, y las células doble P, que son las encargadas de producir el polipéptido pancreático. Este polipéptido pancreático actualmente no está tan estudiado todavía, pero ya se han descrito ciertas funciones en el metabolismo del cuerpo humano. Gracias a estos dos señores, a Banting y Best, en 1922, aislaron por primera vez la hormona de insulina del páncreas. Por primera vez se dio a conocer que había una sustancia que era capaz de nivelar o de disminuir los niveles de glucosa del cuerpo humano. La insulina humana tiene un peso molecular de 5.808 y se compone principalmente de dos cadenas. Bueno, realmente son tres cadenas, es la cadena A, la cadena B y la cadena C. Sin embargo, esta molécula es la proinsulina. La proinsulina está unida por puentes disulfuro. Entonces, cuando esta proinsulina está dispuesta a salir al torrente sanguíneo, que sale precisamente en gránulos secretores, como aquí lo menciona la imagen, se rompe la cadena A y B de la cadena C, y la cadena A y B va a ser finalmente la molécula de insulina. Entonces, quisiera ir paso a paso para que entendieran un poquito la fisiopatología de la cetoacidosis. Realmente la fisiopatología de la cetoacidosis es bastante extensa, sobre todo la parte molecular, la de la degradación o el metabolismo de los ácidos grasos, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, para entender la cetoacidosis diabética, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo se regula la glucosa. Entonces, miren, aquí les muestro una tabla. Es una tabla que nos demuestra qué pasa en el cuerpo humano o la fisiología del ayuno. Entonces, el ayuno lo podemos dividir fisiopatológicamente o fisiológicamente en tres fases: en una fase post-abortiva, una fase gluconeogénica y una fase de conservación de proteínas. ¿Qué va a pasar? En esta primera fase de la post-abortiva, absortiva, perdón, en esta primera fase, el paciente o el cuerpo humano tiene descenso de los niveles de la glucosa. Entonces, yo hago un ayuno prolongado, disminuyen los niveles de glucosa, por obvias razones van a disminuir los niveles de insulina como parte del mecanismo compensatorio del cuerpo, y van a aumentar o se van a poner a trabajar las células alfa del páncreas. O sea, va a haber aumento de la producción de glucagón. ¿Qué va a hacer el glucagón? El glucagón va a viajar por el torrente sanguíneo hasta el hígado y va a fomentar este proceso fisiológico o bioquímico, que es la fase 2, la fase gluconeogénica, que es precisamente utilizar el glucagón para entrar a la glucogenólisis y gluconeogénesis, perdóneme, para fomentar la producción de glucosa. Esta primera fase dura aproximadamente de las primeras 24 horas, y la segunda fase pues ya es posterior a las 24 horas. Por último, cuando estas reservas hepáticas decaen o estas reservas hepáticas se acaban, el cuerpo humano empieza a hacer otros procesos fisiológicos en donde trata de sacar glucosa de donde pueda.
¿Cuál es el primer mecanismo compensatorio después del hígado? Agarrarlo de los músculos realizando proteólisis. El segundo es hacer lipólisis agarrándolo del tejido celular subcutáneo. Y al último, cuando se acaban todas las reservas del cuerpo humano, la producción de cuerpos cetónicos precisamente es para cubrir las necesidades de glucosa en el cerebro. Recordar que el cerebro es uno de los principales, si no es que el principal órgano que requiere reserva de glucosa, ¿sale? Entonces, fíjense bien, vamos a ver a partir de aquí, ¿ok? A partir de aquí, les comento en la lámina pasada, disminuyen los niveles de glucosa, disminuyen los niveles de insulina y la primera reserva es el hígado. Se fomenta estas vías o se activan estas vías, que es la glucogenólisis y la glucogénesis, en donde va a fomentarse la producción de glucosa como parte de la reserva. Cuando se acaba esta reserva, nos vamos a ir al músculo y nos vamos a ir al tejido celular subcutáneo. Voy a hacer el proceso de lipólisis y el proceso de proteólisis para poder jalar glucosa de ahí, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, viene siendo una respuesta en cadena en donde el paciente va a tener ciertas comorbilidades. Pero bueno, eso ya es abordar un poco más en la fisiopatología de la hipoglucemia. Nosotros vamos a abordar que lo contrario. Y como les comentaba anteriormente, recordar que cuando se acaban las reservas hepáticas y las reservas del tejido celular subcutáneo, se fomenta la producción de cuerpos cetónicos para poder cubrir todas las reservas del cerebro. Como paso 2 para entender a la cetoacidosis diabética, tenemos que entender qué es la diabetes. Entonces, básicamente, como estudiante, como cuando todavía estamos en la carrera, dime qué es la diabetes en pocas palabras. La diabetes es una enfermedad crónica que es el órgano que está enfermo o lo que se está provocando es una disfunción pancreática en donde no se va a producir la suficiente insulina o al contrario, la insulina no funciona de manera correcta. Entonces, básicamente eso es la diabetes. Como paso 3, hay que entender qué pasa cuando no funciona o cuando no hay insulina. Entonces, fíjense muy bien, ¿qué hace la insulina? La insulina activa a las hormonas contrarreguladoras. Estas hormonas contrarreguladoras conocemos el cortisol, la hormona del crecimiento, el glucagón y las catecolaminas. Y estas hormonas contrarreguladoras van a actuar a diferentes niveles. Va a actuar a nivel del hígado, fomentando los procesos fisiopatológicos del piruvato, en donde va a producir o va a intentar producir glucosa. A nivel del riñón va a aumentar también la glucosa, haciendo, ayudando al transporte precisamente de la glucosa renal y por consiguiente pues tener glucosuria. Una disculpa. A nivel del tejido adiposo también se va a fomentar la producción de glucosa y a nivel pues de otros sistemas también vamos a tener repercusiones a nivel de la glucosa. Ahora fíjense, la insulina va a inhibir a la lipólisis. Cuando se inhibe la lipólisis va a estimular a la lipogénesis y cuando se estimula la lipogénesis se va a desactivar o se va a inhibir la lipasa hormonosensible. Al contrario, ¿qué es lo que pasa en la cetoacidosis? Cuando hay disminución de la insulina o cuando la insulina no funciona de forma correcta, va a aumentar la lipólisis y va a aumentar la acción de la hormona de la lipasa hormonosensible. Ahora, como último paso para entender a la cetoacidosis, que es el paso más extenso, hay que saber qué hace o cómo actúa la lipasa hormonosensible. Entonces, vámonos desde el principio. Se activa la lipasa hormonosensible. La lipasa hormonosensible va a actuar a nivel de los triglicéridos. ¿Qué hace a nivel de los triglicéridos? Va a romper a la molécula del triglicérido. ¿Y en qué lo va a dividir? En glicerol y en ácidos grasos. Esos ácidos grasos van a ser la parte más importante de la fisiopatología de la cetoacidosis. ¿Por qué? Porque esos ácidos grasos viajan por toda la circulación y entran a un proceso bioquímico que se le llama
beta oxidación, la famosa beta oxidación, que se la resumo en este pequeño esquema. Fíjense bien, los ácidos grasos llegan como acilgraso coenzima A y por un proceso que es una fosforilación oxidativa gracias al FAD2H y al NADH, al final se convierte en acetilcoenzima A. Prácticamente esa es la beta oxidación. Ahora, viéndolo un poquito más molecular, adentrándonos más a lo bioquímico o a lo citológico, el acil graso, aquí vemos, por ejemplo, en este esquema, la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna. Por obvias razones, esta parte de acá que estoy señalando es el citosol, ¿sale? Entonces, el acilcoenzima A va a entrar hacia la membrana externa, pero no puede entrar por sí sola. ¿Con qué tienen que entrar o a qué se debe de unir? Se debe de unir a la carnitina. Por eso es que la carnitina en la cetoacidosis juega un papel muy importante. Fomenta que la acilcoenzima A entre al espacio transmitocondrial, por así decirlo, gracias también a este canal que es la carnitina aciltransferasa 1. Aquí en el espacio entre las membranas se va a volver a unir a la carnitina y va a entrar hacia la membrana mitocondrial interna, o sea, hacia adentro de la mitocondria. Aquí en la mitocondria, ya cuando está adentro, se va a separar de la carnitina se recicla por una translocasa para volver a meter acilcoenzima A, ¿sale? Entonces, ya cuando tenemos el acil graso dentro de la mitocondria, pues se fomenta la producción de acetilcoenzima A. Y es un proceso en donde juegan estos factores, que es la carnitina palmitoil transferasa 1, ¿sale? En donde va a fomentar la producción de el acil graso coenzima A va a fomentar la producción de acetilcoenzima A, ¿ok? Recordar que el acetilcoenzima A es la primera parte del ciclo de Krebs, ¿sale? El ciclo de Krebs, recordar que nos sirve para la producción de ATPs, específicamente 32 ATPs, y si no tenemos suficiente acetilcoenzima A, o el mecanismo es desviarse hacia otros procesos fisiopatológicos o bioquímicos, ¿ok? Ahora vamos a pasar a la acetilcoenzima A. ¿Qué es lo que pasa cuando la acetilcoenzima A está en aumento? La acetilcoenzima A normalmente, como les acabo de comentar, entra al ciclo de Krebs. Sin embargo, cuando hay demasiada acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs está sobresaturado, la acetilcoenzima A entra a un proceso bioquímico diferente. Se tiene que degradar por algunas otras formas. ¿Y cuál es ese proceso en el que se degrada? Bueno, en la formación de los cuerpos cetónicos por la acción de la acetoacetilcoenzima A y posteriormente la acción de la hidroximetilglutarilcoenzima A, o para los cuates, HMG coenzima A. Al final de cuentas, este proceso bioquímico va a fomentar la producción de cuerpos cetónicos. El primer cuerpo cetónico que se forma es el acetoacetato, y el acetoacetato hace otros procesos bioquímicos en donde se degrada en beta-hidroxibutirato y acetona. Beta-hidroxibutirato, tenerlo muy bien en cuenta. ¿Por qué? Porque es el cuerpo cetónico que nosotros vamos a medir principalmente a nivel sérico. O, bueno, en un buen contexto deberíamos de medir, ¿sale? Yo sé que no todos los hospitales lo tenemos, pero es el que se debe de medir. Muy bien. Cuando se forman los cuerpos cetónicos, pues recordar que los cuerpos cetónicos llegan a ser tóxicos para el cuerpo humano y generan diferentes vías o generan diferentes patrones a diferentes niveles del cuerpo. Y los cuerpos cetónicos, ahí está la clave de la sintomatología del paciente. ¿Por qué? Vamos a este esquema bastante bonito sacado de la revista Nature, del primer de cetoacidosis. Todo lo que les acabo de comentar es todo este proceso, nada más hasta el hígado, ¿sale?
Cuando se forman, fíjese muy bien acá, cuando se forman los cuerpos cetónicos, todos estos cuerpos cetónicos van a actuar a diferentes niveles. Vamos a empezar primero con la acción a nivel del riñón. La acción al nivel del riñón va a fomentar que se produzca más poliuria, que se produzca más polidipsia, que haya más glucosuria, y esto es una parte importante porque no sé si han escuchado, una palabra que mencionamos siempre que vamos a preguntar sobre cetoacidosis, que se llama diuresis osmótica. Tiene que ver con este proceso fisiopatológico. Ahora, pues por consiguiente, pues este paciente sí está tirando bastante agua de su cuerpo por medio de la orina, pues el paciente puede caer en un estado de deshidratación severa, ¿ok? A nivel del pulmón, ¿qué van a hacer los cuerpos cetónicos? Pues bueno, van a hacer un estado acidótico en el paciente y por consiguiente el paciente va a tener que entrar a un mecanismo compensatorio ventilatorio en donde hay una respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul se caracteriza por ser una inspiración grande, una expiración también grande y con espacios cortos. Entonces va a haber una inspiración bastante profunda, va a haber una expiración también bastante profunda y en periodos cortos, ¿sale? Es como si el paciente hubiera corrido 5 o 10 kilómetros, así es como lo vamos a ver. Y pues físicamente el paciente con bastante ansiedad por esa respiración que está teniendo. Bueno, vamos a pasar a la circulación. ¿Qué se va a fomentar en la circulación? Pues la liberación de el reclutamiento de células proinflamatorias y algo que no se menciona muy común en la literatura, pero también se ha llegado a estudiar, también es un factor procoagulante, ¿ok? A nivel del páncreas, pues vamos a tener la disfunción pancreática y a nivel del cerebro, los cuerpos cetónicos sí me pueden ayudar con la reserva de glucosa cerebral. Sin embargo, la acumulación de estos cuerpos cetónicos puede provocar edema cerebral y puede provocar que el paciente caiga en coma. ¿Ok? Y pues bueno, ya es cuando se complica pues los pacientes. Entonces, básicamente, encuadrando todo este proceso fisiopatológico, pues bueno, ya tenemos uno, el proceso fisiopatológico. Dos, ya tenemos la clínica del paciente. Número tres, ya estoy pensando yo cómo abordar a este paciente. Entonces, fíjense muy bien. Yo les comenté que a nivel del riñón, el paciente, la cetoacidosis diabética fisiológicamente es una enfermedad en donde se pierde grandes cantidades de agua y grandes cantidades de electrolitos. Entonces, fíjense, aquí la asociación nos marca que más o menos o aproximadamente el paciente con cetoacidosis diabética de agua va a perder 7,000 mililitros, o sea, 7 litros, entre 7 a 8 litros, o sea, 100 mililitros por kilo, aproximadamente. De sodio vamos a perder un total aproximado de 600 miliequivalentes, de cloro 425 miliequivalentes y el potasio de 525 miliequivalentes. Entonces, de manera muy rápida podemos saber cuál es el tratamiento o cuál es el abordaje que le debemos de hacer al paciente. Número uno, tenemos que reponer líquidos. Número dos, tenemos que reponer o ver si el paciente tiene desequilibrio hidroelectrolítico. Y número tres, tenemos que abordar al paciente con acidosis. Número cuatro, y por último, tenemos que abordar al paciente con insulinoterapia, ¿ok? Porque pues fisiopatológicamente es lo que lo que le está provocando la cetoacidosis al paciente. Muy bien. Vamos a pasar a los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos realmente son muy parecidos, sin embargo, cada asociación, cada guía tiene sus diferentes criterios. La ADA nos divide, eso es lo padre de la ADA, que nos divide a la cetoacidosis de acuerdo a su severidad. De acuerdo al pH, es una cetoacidosis leve si tiene un pH de 7.25 a 7.3. Y también tomamos en cuenta el bicarbonato, si estamos entre 15 a 18 milimoles por litro. Una cetoacidosis moderada
cuando tenemos un pH de 7.20 a 7.24 y un bicarbonato de 10 a 15 y una cetoacidosis severa cuando tenemos un pH de 7 y un bicarbonato de menos de 10. Ahora, el criterio de glucosa para la ADA es por arriba de 250 milimoles por litro, miligramos por decilitro. Y también lo que comparten, pues ahora sí que todas las guías, es la cetonuria y la cetonemia. Cetonuria que sea positiva y la cetonemia que sea más de 3 milimoles por litro. ¿Qué nos dice la Asociación Británica? Nos va a decir que la glucosa, ahí sí difieren, que es por arriba de 200 y ellos no se complican, dicen que un pH por debajo de 7.3 y un bicarbonato por debajo de 15 es criterio para cetoacidosis. Y no es el caso o no es el tema a abordar, pero sí cabe destacar, mencionar esta parte que la Sociedad Pediátrica nos marca igual que la Sociedad Británica una glucosa por arriba de 200 y aquí también nos divide a la cetoacidosis en leve, moderada, severa. Menos de 7.3, menos de 7.2 y menos de 7.1 respectivamente. Y el bicarbonato, menos de 15, menos de 10 y menos de 5 respectivamente. ¿Por qué le pongo estrellita al beta-hidroxibutirato? Porque todas las guías comparten algo. ¿Qué es? Que el diagnóstico o la característica más importante para diagnosticar cetoacidosis diabética es la cetonuria y la cetonemia. De hecho, la cetonemia principalmente, ¿sale? Entonces, si tenemos cetonemia, pues podemos hacer mayor diagnóstico de cetoacidosis diabética. Quiero abordar un poquito sobre algo que, pues bueno, actualmente en los hospitales y sobre todo en los servicios de urgencias, pues está brincando mucho, se han estado haciendo bastantes revisiones, ha habido más pacientes con cetoacidosis euglucémica. ¿A qué se refiere ese término? Realmente la cetoacidosis euglucémica es una variante de la cetoacidosis diabética, pero tiene una característica importante. Realmente es una cetoacidosis, pero la característica es que los pacientes tienen una glucosa normal. Se ha visto más o menos entre 3% a 8.7% de los ingresos hospitalarios. Es un hallazgo que se hace en el servicio de urgencias. ¿Y a qué se asocia? Principalmente pacientes con tratamiento con inhibidores del SGLT2, ¿ok? También hay otros factores predisponentes como la inanición, infecciones, sobre todo urinarias, embarazo, el etilismo crónico, etcétera, etcétera. Y pues bueno, soy fan de buscar los artículos originales de cada una de las patologías y pues les comparto el artículo original, el primer artículo publicado por el doctor Munro, Campbell y McQuish y el doctor Duncan, en donde en 1973 describen por primera vez a un paciente con cetoacidosis euglucémica. ¿Cómo vamos a abordar en el servicio de urgencias a nuestro paciente con diabetes? Bueno, como prácticamente en todo, recibimos a nuestro paciente en triage, tenemos que valorarlo de forma inicial. Está recomendado tomar glucometría capilar. Bueno, realmente la infraestructura y los insumos que tenemos en el hospital a veces son deficientes, a veces no tenemos glucometría, a veces, por ejemplo, utilizamos tiras reactivas de glucosa que diagnosticamos por colorimetría, que realmente pues no son muy certeras, pero pues bueno, deberíamos y en un ámbito pues ideal deberíamos de tenerlo. Vemos que nuestro paciente tiene glucosa de 250 miligramos por decilitro, sospechamos que el paciente tiene o puede llegar a tener cetoacidosis diabética y ¿qué es lo que hacemos de inmediato? Pasarlo al área de reanimación. Podemos tomar una gasometría arterial a su ingreso para diagnosticar ahora sí o para hacer diagnóstico certero de cetoacidosis, lo pasamos al área de reanimación y lo que vamos a hacer es vigilar el estado hemodinámico, tomar los signos vitales, solicitar los laboratorios como biometría hemática, química sanguínea, gasometría si es que no se ha tomado, electrolitos séricos muy importantes, tomar electrocardiograma, radiografía de tórax y evaluar el estado neurológico de mi paciente, ya que eso te puede cambiar el abordaje inicial que vas a tener con tu paciente. Ya diagnosticamos cetoacidosis diabética.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero, es muy importante mencionar que el tratamiento es escalonado, ¿ok? El principal tratamiento o el primer escalón del tratamiento es la hidratación. Segundo escalón de tratamiento, la reposición de potasio y el control del desequilibrio hidroelectrolítico si es que hay en el paciente. El tercer paso es el manejo de la acidosis del paciente. El cuarto paso, el tratamiento con insulina. Y el quinto paso es el traslape o lo que nosotros urgenciólogos conocemos como traslape. Vamos a ir uno por uno. Sale la hidratación. Las guías mencionan y todas concuerdan de que el tratamiento inicial del paciente con cetoacidosis diabética debe de ser en la primera hora. ¿Qué vamos a hacer en la primera hora? Vamos a pasar a nuestro paciente al área de reanimación, vamos a iniciar el monitoreo hemodinámico, vamos a valorar el estado de hidratación del paciente, vamos a valorar si está deshidratado, si el paciente está bien hidratado, o incluso algo que nos puede cambiar el tratamiento del paciente con cetoacidosis es si el paciente viene con datos de sobrecarga, sobre todo pacientes cardiópatas, pacientes renales, ¿ok? Mucho ojo con eso. Hay que obtener un acceso o preferentemente dos accesos periféricos o en su caso un acceso central. Hay que colocar sonda urinaria solamente en caso de que el paciente lo requiera, ¿sale? No todos los pacientes requieren de sonda urinaria. Digo, es más fácil para nosotros y para el servicio de enfermería cuantificar la orina en la sonda Foley, pero como tal hay que ser también humanos y hay que ponernos también de parte del paciente. Si el paciente puede orinar en un pato, puede orinar en un cómodo, podemos cuantificar bien la orina pues bueno, en esos instrumentos que tenemos hospitalarios, pues el paciente realmente no requiere una sonda Foley, ¿sale? Claramente, si un paciente geriátrico, un paciente con deterioro neurológico, un paciente que pues debe de usar pañal, etcétera, etcétera, podemos incluso colocar la sonda Foley, ¿ok? Y algo muy, muy, muy importante para los pacientes con cetoacidosis, que de hecho, si tenemos en esta ponencia público de enfermería o público que nos ayude con este balance de líquidos, es muy importante esa parte y es muy importante su colaboración para reportar de forma correcta todos los líquidos que se están pasando, ingresos, egresos, pérdidas totales, si el paciente tiene fiebre, etcétera, etcétera, ¿sale? Porque de aquí vamos a partir para las pautas y las metas del tratamiento del paciente con cetoacidosis diabética. ¿Qué nos dicen las guías en la primera hora para el manejo de los líquidos? Bueno, la ADA nos menciona que debemos de iniciar una infusión de solución salina al 0.9% para una hora y debe de ser esta infusión de 1,000 a 1,500 mililitros, ¿ok? Las guías británicas nos refieren que debe de ser 1,000 mililitros de solución salina al 0.9% en la primera hora. ¿Ok? Esto también depende y varía de acuerdo si el paciente tiene datos de sobrecarga. ¿Cuáles son los objetivos de este tratamiento en la primera hora? Bueno, el objetivo es restablecer ese volumen circulante que el paciente está perdiendo, empezar a reponer esos 7 a 8 litros que el paciente fisiopatológicamente está perdiendo y guiarse. Esta parte de la reanimación inicial debe de guiarse de acuerdo a las metas de presión sistólica. Si el paciente lo encontramos con una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, podemos incluso iniciar 150 mililitros en 20 minutos y se puede repetir esta dosis si el paciente continúa con la TA sistólica baja. Ahora, si el paciente tiene una presión arterial sistólica por arriba de 90 milímetros de mercurio, tenemos OK con el paciente y podemos continuar con el protocolo normal que nos comentan las diferentes guías. ¿Ok? Vamos a pasar ahora al mantenimiento. Ya pasó esa hora de tratamiento inicial, de tratamiento con la solución de la primera hora. ¿Cómo le voy a dejar la solución a mi paciente? La ADA me dice que debemos de dejarle una solución de 250 a 500 mililitros, dependiendo del estado hídrico del paciente, de solución salina, ojo,
al 0.45%. Ya no es una solución al 0.9%, debe de ser al medio molar. ¿Por qué? Bueno, esto en la situación de que el paciente tenga un sodio corregido normal o un sodio corregido elevado. ¿Por qué? Porque la ADA considera que la solución salina al 0.9%, cuando hay un sodio corregido normal o elevado, puede perpetuar o puede fomentar la acidosis hiperclorémica, ¿ok? Que realmente sí se ha llegado a ver en los hospitales y en los servicios de urgencias. Ahora, ¿qué nos dice la guía británica? Que el mantenimiento también debe ser de 250 a 500 mililitros por hora, pero esta guía nos menciona que sí podemos utilizar la solución salina al 0.9%, ¿vale? Entonces, realmente las dosis son las mismas en el paciente, ojo acá, no se los puse aquí en la presentación, pero claramente es 250 a 500 mililitros por hora en bomba de infusión continua, ¿ok? Nada más es esta pequeña diferencia de la solución al medio molar y la solución al 0.9%. Tenemos que vigilar constantemente si el paciente tiene datos de sobrecarga hídrica o no. Si el paciente comienza con datos de sobrecarga, hay que bajar la dosis de soluciones. Ahora, controversias, mitos, leyendas sobre sobre el tratamiento con soluciones de los pacientes con cetoacidosis. ¿Se debe o no utilizar salina o se debe o no utilizar Hartmann? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál se ha visto más eficaz? ¿Cuál tiene mejores resultados? Pues hay varios estudios, hay varios artículos publicados en donde nos dice, por ejemplo, Semler nos dice que el uso de las soluciones va a reducir el desenlace, sobre todo en pacientes con reemplazo renal. Mahler nos va a decir que los pacientes con soluciones balanceadas tenían una disminución significativa del sodio bueno, previenen la acidosis hiperclorémica. Van Zyl nos dice que la reducción no fue significativa del pH y no hay realmente tanta diferencia entre ambas soluciones. Y Young, pues realmente nada más nos dijo que no tuvo pues ahora sí que una conclusión. Y llegamos a la conclusión final, en donde las soluciones Hartmann y las soluciones salinas, pues tienen la misma eficacia, no se ha visto no se ha visto tanta diferencia en ambas soluciones, pero pues bueno, considerar, eso sí, que la solución salina puede perpetuar la acidosis hiperclorémica. ¿Debemos colocar o no el catéter venoso central? Realmente ha sido una controversia en los diferentes hospitales que hemos ido a rotar, los hospitales de urgencias, sobre todo en terapias, cuando vamos o cuando estamos ahí rotando por servicios de medicina interna. Todos difieren, entonces, no, sí, cetoacidosis hay que ponerle catéter venoso central. No, cetoacidosis hay que ponerle doble vía periférica. No, que con una vía periférica de gran calibre es más que suficiente. Bueno, la realidad de las cosas es que una doble vía periférica con un calibre grueso tiene mucho mayor flujo de líquidos que un catéter venoso central. Entonces, lo ideal es colocar un acceso venoso periférico de gran calibre o incluso dos vías periféricas de gran calibre. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues el acceso venoso periférico, pues sí tiene sus riesgos, pero se contamina menos, sangra menos, tiene menores complicaciones. Catéteres venosos centrales, pues recordemos, hay riesgo de infección, hay riesgo de neumotórax, hay riesgo de embolia enfisematosa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sin embargo, las guías nos recomiendan o las guías nos dicen que sí hay criterios para colocar el catéter venoso central. Entonces, ¿en quiénes sí vamos a colocar el catéter? Pacientes de 18 a 25 años, pacientes embarazadas, pacientes con cetoacidosis severa en donde se demuestre un bicarbonato por debajo de 5 milimoles por litro, un pH por debajo de 7.1, que el paciente, aparte de la cetoacidosis, veamos que tiene hipocalemia menor de 3.5 milimoles por litro, que el paciente venga con deterioro neurológico, con un Glasgow de menos de 12 puntos, y que venga con inestabilidad hemodinámica, ¿ok? El segundo pilar de tratamiento, pues, es la reposición de potasio, el desequilibrio hidroelectrolítico.
¿Qué nos dice la ADA? La ADA nos dice que si el paciente viene con 4.1 a 5 milimoles por litro, podemos iniciar en la solución de base la reposición de potasio en 20 milimoles de KCl en la solución. Pacientes con 3.1 a 4 de potasio, podemos iniciar en la reposición de 40 milimoles de KCl. Pero pacientes con menos de 3 milimoles de potasio sérico, debemos de iniciar 10 a 20 por hora hasta tener un potasio mayor de 3, ¿ok? O podemos agregar, cuando tengamos esta meta de más de 3 de potasio, podemos agregar ya o podemos traslapar ya el potasio a la solución de base con 40 milimoles. ¿Qué nos dice la británica? Que en pacientes por arriba de 5.5, pues no se requiere reposición, pero pacientes de 3.5 a 5.5 se puede iniciar el potasio 40 miliequivalentes en la solución y pues ahora sí que aquí la guía británica nos dice que menos de 3.5, pues hay que llamar a un experto, ¿ok? Es un poquito confuso porque pues claramente los expertos somos nosotros, ¿no? Entonces hay que reponer, si el paciente tiene potasio por debajo de 3.5, hay que reponer el potasio, no hay que esperarnos a llamar a algún experto. Recordar, los expertos somos nosotros en cetoacidosis diabética. El tercer pilar del tratamiento, bueno, cabe mencionar, me voy a regresar un poco, cabe mencionar que aquí en la reposición de potasio, lo pongo como segundo pilar del tratamiento y seguramente allá donde estén viendo la ponencia, me van a decir, no, es que la reposición de potasio no es tan importante como la reposición de insulina, o perdón, el tratamiento con insulina. Realmente es como una cadena. ¿Cuál es el eslabón? Siempre pregunto, ¿cuál es el eslabón más importante de una cadena? Realmente todos los eslabones son importantes porque sin uno de esos eslabones, pues la cadena se rompe, ¿ok? ¿Por qué pongo primero la reposición de potasio? Porque la insulina no se puede iniciar o está contraindicada iniciarse si hay un potasio bajo. Entonces, primero hay que reponer los niveles de potasio y posteriormente iniciar la insulinoterapia. Bueno, ahora sí nos vamos al tercer escalón, que es el manejo de la acidosis. Y nuevamente, una controversia donde nos peleamos bastantes adscritos, residentes, estudiantes, internos, nos peleamos de sí, ponle bicarbonato, no ponle bicarbonato. ¿Qué se ha dicho del bicarbonato? Actualmente se ha visto que el bicarbonato puede aumentar el riesgo de hipocalemia. Incluso si el paciente viene hipocalémico, podemos perpetuar esa hipocalemia. Va a ralentizar la resolución de la cetoacidosis. Entonces podemos prolongar la enfermedad. Y número 3, puede aumentar la acidemia a nivel cerebral, puede fomentar la lesión cerebral y puede aumentar la presión parcial de CO2 a nivel cerebral. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues la recomendación es no utilizar bicarbonato como parte del tratamiento de la cetoacidosis. Sin embargo, la ADA nos menciona que hay una indicación única para poder reponer bicarbonato. Y claramente nos dice que pues la reposición de bicarbonato no es como tal un tratamiento que pues vaya a salvaguardar la vida del paciente, o sea, es un tratamiento coadyuvante, es un tratamiento nada más de sostén, de soporte, no es un tratamiento que sea exigente o que sea, pues ahora sí que 100% necesario que se haga. ¿Cuál es la recomendación? Que en pacientes con un pH menos de 6.9 se inicie la reposición con 100 milimoles, que son 2 ámpulas de bicarbonato, diluidas en 400 mililitros de solución salina, al 0.9% con 20 miliequivalentes de potasio en una infusión para 2 horas hasta lograr un pH por arriba de 7, ¿ok? Si este paciente después de esas 2 horas de tratamiento con bicarbonato continúa con el pH por debajo de 6.9, se puede repetir la infusión cada 2 horas hasta lograr un pH por arriba de 7. Pero realmente si nos vamos a la fisiopatología, insisto, la fisiopatología es muy clara.
¿Cuál es la fisiopatología de la acidosis? Pues todo el proceso fisiopatológico que conlleva la acetoacidosis diabética. El reponer el bicarbonato, pues en algún punto va a seguir tirando bicarbonato y el paciente va a seguir estando acidótico. Entonces, pues hay que abordar, o es más prioritario abordar los otros escalones terapéuticos. ¿Qué nos dice la guía británica? Pues nos dice que no es recomendable la reposición de potasio. Nos vamos al cuarto escalón. Bueno, el cuarto escalón es el tratamiento con insulina o la insulinoterapia. La insulinoterapia, como les comenté hace ratito, no debemos de iniciarla si la infusión con insulina, si el potasio está por debajo de 3.3. Si está por debajo de 3.3, hay que reponer el potasio, ¿ok? ¿Y cómo se inicia la insulina? La insulina se inicia, se debe iniciar de acción rápida, se preparan 50 unidades en 50 de solución salina al 0.9%, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener una relación 1 a 1. ¿Qué significa esto? O sea, una unidad en 1 mililitro, ¿ok? Para hacer el cálculo más fácil. He visto algunas veces indicaciones, por ejemplo, en donde se ponen 100 unidades en 100 de solución salina. ¿Para qué? Para que, bueno, la respuesta que se ha dado o la respuesta o la lógica que se comenta en hacer esta dilución es para que la solución dure más, para que no se tenga que volver a poner posteriormente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que considerar la vida media de la insulina, ¿ok? La vida media de la insulina no me da para que yo haga una dilución de 100 en 100. Entonces, mucho ojo con esto. Hay que hacer una solución 50 en 50, que es lo más recomendable. El ritmo de infusión debe de ser de 0.1 unidades por kilo por hora, ¿ok? Entonces, es más fácil. Si el paciente pesa 70 kilogramos y tengo mi solución de 50 unidades en 50 de solución salina, ¿cuánto le voy a pasar en bomba de difusión? Le voy a pasar 7 mililitros kilo hora para que le estén pasando pues las 7 unidades, ¿ok? Hay un apartado muy especial en donde nos dice que si esta insulina, si yo veo que el paciente empieza con hipoglucemia, que se le bajó por alguna razón la glucosa y el paciente ya está cursando con hipoglucemia, puedo reducir la infusión de insulina a una dosis de 0.05 unidades kilo hora. Ahora, otra controversia. ¿Se recomienda o no el bolo inicial de insulina? Bueno, antes se creía o se decía que cuando llegaba el paciente en la primera hora se le debía de iniciar la reposición con soluciones y se debía, cuando se iniciaba la insulinoterapia, se debía de poner un bolo inicial de insulina. Más o menos decían que era de 0.3 hasta 0.8 unidades por kilo. Bueno, las guías actualmente no la recomiendan, ni siquiera la ADA ni la guía británica recomiendan este bolo, ¿ok? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Ya hablamos del tratamiento en la primera hora, que es la parte más importante para el abordaje de nuestro paciente. Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos o qué espero yo tener con el paciente después de esta primera hora? Después de esa primera hora, tengo que valorar el estado neurológico de mi paciente. Tengo que monitorizar los signos vitales, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, si es que no tiene. Tenemos que continuar con el tratamiento de sustitución hídrica. Recordamos la fluidoterapia con dosis de mantenimiento. Valorar si no tenemos datos de sobrecarga, sobre todo en pacientes renales, sobre todo en pacientes cardiópatas. Y ojo con esto es muy importante. Si en la primera hora yo valoro mi glucosa y la glucosa no ha bajado un 10%, ese es motivo por el cual yo tengo que abordar diferente a mi paciente. Tengo que hacer algo para que mi paciente pueda disminuir esos niveles de glucosa, ¿sale? Entonces, el objetivo, si algún día les preguntan en algún pase de visita, si algún día les preguntan en alguna situación, la glucosa debe de bajar un 10% en la primera hora, con respecto, obviamente, a la glucosa de ingreso. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento en las primeras 6 horas? Tenemos que ver una disminución de los cuerpos cetónicos en orina, o sea, sí, hay que tomar examen general de orina de control. Tenemos que ver una disminución en el bicarbonato sérico. Tenemos que tomar claramente gasometrías constantemente para
para determinar si el paciente está respondiendo bien. Tenemos que tener ojo también en esto. ¿Cuál es la meta de glucosa en las primeras 6 horas? De 50 a 70 miligramos decilitro hora. Hay que mantener la normocalemia en el paciente, hay que evitar la hipoglucemia y debemos de mantener una uresis de 0.5 mililitros kilo hora. Insisto, si hay algún oyente o alguien ahí detrás de la computadora en este momento que sea del servicio de enfermería, que esté encargado de realizar los balances hídricos en el reporte de enfermería, por favor, hay que cuantificar bien a estos pacientes. Hay un apartado también muy especial en esto del descenso de 50 a 70 miligramos por decilitro por hora, en donde dice que si no logramos este objetivo en las primeras 6 horas, podemos incluso duplicar la dosis de insulina, de infusión de insulina, pero nada más con la condición de que valoremos de forma más constante la glucometría en el paciente para prevenir, obviamente, que no se nos vaya a hipoglucemiar. ¿Cuáles son los objetivos ya a un poquito más largo plazo, de las 12 hasta las primeras 24 horas? Tenemos que valorar los signos vitales y el estado de hidratación del paciente. Tenemos que valorar la respuesta al tratamiento con base a estas metas que les acabo de mencionar. Tenemos que valorar esto, muy importante, si hay criterios de resolución, que ahorita los vamos a mencionar. Normalmente, en estas primeras 24 horas, nosotros, médicos urgenciólogos, debimos de administrar aproximadamente entre 5.5 a 8 litros en esas primeras 24 horas. Y esta también es una parte muy importante. Si el paciente tolera la vía oral, en cuanto se tolere, se debe de iniciar la vía oral, ¿ok? Y la restitución hídrica debe de ser también vía oral. ¿Cuáles son los criterios de resolución de la cetoacidosis diabética? En donde yo digo, el paciente, la frase común del urgenciólogo, el paciente ya rompió cetoacidosis. Bueno, cuando el paciente ya tiene criterios de resolución, nos dice la ADA que debe de tener una glucosa por debajo de 200 miligramos por decilitro, un bicarbonato por arriba de 15, anion gap por arriba de 12 y un pH por arriba de 7.3. ¿Qué nos dice la guía británica? Nos dice que el pH venoso debe de ser por arriba de 7.3 y debe de haber una cetonemia por debajo de 0.6 miliequivalentes por litro. Es más difícil utilizar en los medios hospitalarios mexicanos esto de la cetonemia menor de 0.6, a menos de que estemos en un hospital privado. ¿Por qué? Pues porque realmente no tenemos a veces o no tenemos muy comúnmente reactivo en el laboratorio. Ahora, ¿a qué se refiere el traslape? Que ya es el quinto paso o el quinto eslabón o el quinto escalón del tratamiento. La ADA nos dice que para hacer el traslape, este traslape se hace cuando tenemos los criterios de resolución que les acabo de mencionar. Cuando tenemos o identificamos que este paciente ya tiene criterios de resolución, la ADA nos dice que en cuanto a la hidratación, debemos de colocar una solución glucosada al 5% en Y a la solución de base. ¿Qué significa esto? Pues realmente conectar la solución, conectarla al mismo acceso venoso que está pasando la solución de base y continuar esa solución, ¿ok? Debemos de disminuir la infusión de insulina a 0.2 a 0.5 unidades kilogramo por hora. Y la glucosa sérica la debemos de mantener entre 140 a 200 miligramos por litro, ¿ok? ¿Qué nos dice la guía británica? La hidratación, pues debemos de colocar solución glucosada al 10% en bomba de infusión continua a 125 mililitros por hora. La insulina, debemos de mantener una infusión de 0.5 a unidades a kilo hora y la insulina subcutánea la vamos a iniciar 30 minutos después debemos de mantener la infusión de insulina 30 minutos después de iniciar la insulina subcutánea, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer este traslape con insulina subcutánea? Bueno, la ADA nos menciona que debemos de utilizar una dosis de 0.5 a 0.8 unidades kilo día, como se los acabo de mencionar,
O también nos comenta que debemos de usar la dosis que el paciente utilizaba previo al evento de cetoacidosis. Y ojo aquí, hay un apartado muy importante especial. La infusión de insulina se debe de mantener por lo menos de 1 a 2 horas posteriores al inicio de la insulina subcutánea. ¿Por qué? Otra vez comento sobre la vida media de la insulina. Si yo tengo una función de la insulina con la bomba de infusión. Si yo suspendo la bomba de insulina y pongo la insulina subcutánea, voy a tener un descenso en la función de la insulina. Y en este pequeño pico, en donde baja el efecto de la insulina y trata de subir el efecto de la insulina subcutánea, en este pequeño periodo de tiempo, el paciente puede hacer efecto rebote y puede perpetuar la cetoacidosis diabética, ¿sale? Entonces, se debe de continuar la infusión 1 o 2 horas posteriores al inicio de la insulina subcutánea. ¿Qué nos dice la británica? Que la dosis es de 0.5 a 0.75 unidades kilo hora y la infusión se debe de mantener de 30 a 60 minutos posteriores al inicio de la insulina subcutánea. ¿Sale? Muy bien, pues bueno, para concluir esta sesión de cetoacidosis diabética, quiero mencionar pues que el paciente con cetoacidosis no es una receta de libro, es un paciente que debe de ser individualizado de acuerdo a las comorbilidades, de acuerdo al padecimiento, de acuerdo a la situación clínica actual de ese paciente. Debemos de entender también la importancia del médico urgenciólogo en el servicio de urgencias, ¿ok? El médico urgenciólogo es el primer contacto del paciente con cetoacidosis y somos los que debemos de saber atender más pacientes con cetoacidosis diabética. Nosotros cuando los ingresamos a terapia o cuando los ingresamos al servicio de medicina interna, pues ya van tratados, ya deben de ir mínimo con criterios de resolución de cetoacidosis, ¿ok? A menos de que el paciente se complique y amerite ingreso a terapia intensiva, pero el médico urgenciólogo es muy importante para estos pacientes ya que es el primer contacto. Debemos de reconocer de forma precoz a los pacientes con cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque va a disminuir la mortalidad en estos pacientes, va a disminuir las complicaciones y tenemos que fomentar la prevención de diabetes. Comentaba yo al principio que los pacientes mexicanos estamos acostumbrados a decir, sí, yo soy diabético de larga evolución, pero mi tratamiento es autocontrol. ¿Qué significa autocontrol? Realmente autocontrol es, tengo antojo de comer grasas, tengo antojo de comer carbohidratos y no lo como un día, pero al día siguiente sí. Realmente creo que eso no es autocontrol y la educación no está a tal grado como para tener autocontrol en estos pacientes, ¿sale? Entonces, pues tenemos que valorar, tenemos que prevenir a las complicaciones de diabetes, tenemos que iniciar tratamiento farmacológico, es un tratamiento multidisciplinario con el médico internista, el médico familiar, el médico nutriólogo, ¿para qué? Para poder darle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Quiero cerrar esta sesión con esta frase de Mark Zuckerberg que nos dice, la pregunta que me hago casi todos los días es, ¿estoy haciendo lo más importante que podría estar haciendo? Y quiero referenciarla o quiero asociarla al tema que estamos viendo el día de hoy, cetoacidosis diabética y la importancia del médico urgenciólogo para tratar esta enfermedad. Cuando llega el paciente con cetoacidosis, ¿realmente le estoy haciendo todo lo que le debería de hacer a mi paciente? Háganse esa pregunta. Háganse esa pregunta. Si la respuesta es no, hay que irnos a las guías, hay que leer, hay que estudiar más, hay que abordar mejor a los pacientes. Si hay dudas, hay que acercarnos, hay que preguntar, sobre todo nosotros en educación, en la especialidad de médicos residentes, que todavía estamos en formación. Hay que acercarnos con nuestros adscritos para sacar todas estas dudas y poderle dar la mejor atención a nuestro paciente. Les recuerdo por último, mi nombre, soy el doctor Eduardo Rodríguez Puente, les dejo mis datos de contacto y por último les dejo las redes sociales del Hospital General de Zona Francisco de Paso y Troncoso, es el 2A. Les dejo las redes sociales de los residentes de urgencias médicas. Subimos bastantes pues, artículos, subimos actividades, subimos varias ponencias y pues los están
claramente invitados el próximo año 2024, más o menos por el mes de octubre, vamos a hacer nuestras jornadas médicas. Entonces, estoy, pues bueno, para servirles y espero que esta ponencia haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva. Una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven
Disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. Viva León, una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.